¿Alguna vez te has preguntado si esa mujer realmente siente algo profundo por ti, pero lo disimula? La verdad es que el deseo femenino raramente se declara de forma directa. Es sutil, envuelto en gestos, miradas y comportamientos no verbales que hablan mucho más que las palabras. Y entender esas señales es como descifrar un código que solo el 1% de los hombres domina. Hoy vamos a sumergirnos en la psicología femenina para entender las 11 señales claras de que una mujer te desea en secreto, pero tal vez todavía no tenga el valor de admitirlo, ni a ti ni a sí misma. Antes de comenzar, deja tu like y comenta. Entiendo el silencio de las mujeres, porque después de este video vas a ver comportamientos que antes pasaban totalmente desapercibidos y tu capacidad de lectura en las relaciones va a cambiar para siempre. 1. Las miradas prolongadas y recurrentes. Todo comienza con las miradas prolongadas. Cuando una mujer te desea, su mirada entrega más que cualquier palabra. Ella intenta disimular, finge que mira hacia otro lado, pero siempre vuelve a mirarte fijamente. Su pupila puede dilatarse levemente, la mirada se suaviza y el tiempo parece desacelerar cuando sus visiones se encuentran. Es instintivo y biológico. El deseo, la admiración y la curiosidad aparecen primero en los ojos. Si ella sostiene la mirada por más de 2 segundos, algo está pasando. 2. La risa fácil y desproporcionada. Otra señal inequívoca es la risa fácil y exagerada. La mujer que siente atracción o deseo por ti va a reír de cosas simples, de chistes que no son tan graciosos o de comentarios banales que haces. Esa risa es un mecanismo inconsciente que busca aprobación y conexión. Ella quiere que te sientas valorado en su presencia. Es una forma de decir, me encanta tu compañía y tu energía me hace feliz. 3. El toque accidental y recurrente. Fíjate en el toque accidental. Ella busca brechas y excusas para tocarte. Un toque en el brazo al reír, en el hombro para llamar la atención, o incluso un roce inocente al pasar cerca. La psicología explica que el cuerpo busca proximidad física con aquello que despierta placer e interés. Esos pequeños y sutiles contactos crean una intimidad no verbal que es muy poderosa y difícil de simular. 4. El reflejo de gestos inconsciente. Y también está la prueba del espejo, una de las señales más fuertes. Fíjate, si ella comienza a imitar sutilmente tus gestos, tus tonos de voz, tu forma de hablar o tu postura corporal, es su inconsciente intentando crear conexión y armonía. Es una forma biológica de decir, me veo en ti o estoy alineada contigo. Este tipo de reflejo corporal es uno de los indicadores más fuertes y confiables de interés, admiración y deseo profundo. 5. La búsqueda de proximidad y posición. Ya sea en una mesa, en un grupo de amigos o en una sala de trabajo, la mujer que te desea siempre busca estar físicamente cerca de ti. Ella mueve la silla, inclina el cuerpo en tu dirección o ajusta el asiento. Su orientación corporal apunta hacia ti, incluso si su conversación es con otra persona. El cuerpo tiene una brújula del deseo muy clara. Ella quiere estar dentro de tu campo de visión, de tu energía y de tu espacio personal. 6. Los celos disimulados y la marcación de territorio. También están los celos disimulados y sutiles. Ella puede comentar sobre otras mujeres con un leve tono de provocación o ironía, o intenta desvalorizar de manera sutil a quien se acerca o te elogia. Es un intento inconsciente de marcar territorio, de posicionarse como la principal, sin jamás admitir el interés o la inseguridad. Este comportamiento revela que te ve como un recurso valioso que no quiere que otros posean. 7. La inversión visible en la apariencia.
Otro comportamiento marcante es cuando ella comienza a invertir en su apariencia de forma perceptible cuando sabe que estarás cerca. No se trata de vanidad genérica, sino de comunicación no verbal dirigida. El perfume se vuelve más marcante, la ropa recibe más cuidado, el cabello parece siempre impecable. Todo está pensado para llamar tu atención y aumentar su valor visualmente, pero nunca se declara. 8. Las preguntas personales de profundidad. Cuando una mujer quiere desearte de verdad, va más allá de lo superficial del clima o del trabajo. Ella quiere entender tu mente y tu alma. Comienza a hacer preguntas personales con capas. Ella quiere saber qué sientes, qué piensas, cuáles son tus sueños, tus miedos. Son preguntas hechas con cuidado, pero cargadas de interés investigativo. Ella está evaluando si eres material para una relación más profunda. 9. El dominio de la comunicación silenciosa. Una de las señales más fuertes es cuando la conversación fluye y ella mantiene el contacto visual incluso después del silencio. Las mujeres no sostienen miradas largas y cómodas con quien no despierta algo dentro de ellas. El silencio, en esos casos, está cargado de tensión, curiosidad y confort. Revela que se está conectando emocionalmente y que se siente lo suficientemente segura para compartir ese espacio de presencia invisible contigo. 10. El compartir vulnerabilidades. Esta es una señal extremadamente reveladora. El compartir vulnerabilidades. Esto es raro y una señal de confianza profunda. Si ella te cuenta algo personal que no suele revelar a nadie, es porque confía y quiere conectarse. La vulnerabilidad femenina es el portal del deseo emocional. Al abrirse, ella está diciendo: confío en tu fuerza y serenidad para sostener mis emociones. Es una entrega de alto valor que la mayoría de los hombres no entiende. 11. El respeto despertado por la postura. Un detalle final. Las mujeres desean hombres centrados, no necesitados, y es aquí donde entra el estoicismo. Séneca decía: nada es más admirable que mantener la calma en medio del deseo. Cuando dominas tus emociones, no te apresuras y mantienes una postura firme, despiertas algo aún más fuerte en ella: el respeto. Y el respeto es el combustible invisible del deseo duradero y de la obsesión sana. La gran ventaja del hombre que practica el estoicismo es la capacidad de observar estas 11 señales sin caer en la trampa de la necesidad. No usa el conocimiento para perseguir o implorar, sino para validar su propia postura de valor. Epicteto enseñaba que nuestra reacción es lo único bajo nuestro control. Por lo tanto, en vez de apresurarse o arruinar el momento con ansiedad, el hombre sabio utiliza esta lectura como una confirmación de que su serenidad y propósito son el camino correcto, manteniendo la calma y permitiendo que la atracción se desarrolle naturalmente, sin presión. Conclusión: el poder de la observación. Estas 11 señales, cuando se perciben juntas, revelan mucho más que simple interés. Revelan un deseo contenido, una voluntad de estar cerca, de ser comprendida y de sentirse segura a tu lado. Y el hombre que comprende esto sin apresurarse o implorar, conquista sin necesidad de correr detrás. Por lo tanto, practica el autocontrol, la serenidad y la atención plena. Porque, como enseñó Marco Aurelio, dominarse a sí mismo es el primer paso para conquistar el mundo. Comenta ahora: entiendo el silencio femenino. Y continúa viendo los próximos videos, porque entender la psicología femenina es comprender el arte de convertirse en un hombre sabio e irresistible. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría,